En el mundo de las hienas moteadas, el poder no se da, se roba con sangre, silbidos y miedo. En el Serengeti, un solo paso en falso, una mirada desviada, puede convertirte de gobernante en blanco de destrozos. Y tras esa risa estridente, se esconde un sistema social tan cruel que incluso los leones deben ser cautelosos. Datos poco conocidos sobre el cruel sistema social de las hienas moteadas. El sol del Serengeti cuelga en el cielo como un fuego gigantesco, quemando el mar de hierba amarilla que se extiende hasta el horizonte. Las ondas de calor que se elevan desde el suelo hacen temblar el paisaje ligeramente, como si respirara. En medio de ese espacio sombrío, un grupo de hienas moteadas camina con absoluta confianza. No son los débiles carroñeros como muchos creían, sino una sociedad tan organizada, disciplinada y cruel. Que incluso los depredadores más grandes deben ser cautelosos. Este es el clan de los rompehuesos, una tribu notoria del Serengeti, y lo primero que llama la atención es que quien manda no es el macho más fuerte, sino la reina de la manada Saraya. En la sabana abrasadora, Saraya se mueve con paso firme y poderoso, marcando su territorio en el suelo con cada paso. En la cruda luz blanca del mediodía, su pelaje negro y amarillo brilla con el polvo rojo característico de esta tierra, haciéndola parecer una cicatriz viviente en el corazón de la sabana. Pero el poder de Saraya no proviene de la pura agresión. En las hienas moteadas, el estatus no se gana con colmillos, sino con sangre. El estatus de un individuo se hereda directamente de su madre, un sistema que convierte a toda la sociedad en una pirámide inmutable, donde quienes nacen en la base permanecen en la base. Y quienes nacen en la cima no necesitan luchar para gobernar. Esto crea la cruel realidad de que, desde los primeros años de vida, los cachorros nacidos de linajes inferiores deben aprender a inclinar la cabeza, evitar el contacto visual y ceder el paso incluso a los cachorros más jóvenes, pero de mayor estatus. En este mundo, una mirada es una orden. Un pequeño gruñido basta para determinar quién come primero, quién debe esperar, quién puede acercarse y quién debe mantenerse alejado. Y todas estas reglas giran en torno a un único centro de poder, la manada de hembras de alto rango que lidera Saraya. Pero la verdad es aún más dura. Las hembras de alto rango no solo son más fuertes que los machos en comportamiento y poder,
sino también en hormonas. Tienen niveles tan altos de testosterona que sus cuerpos se hacen más grandes, sus músculos más firmes, sus rostros más feroces y su risa estridente, que se puede oír a kilómetros de distancia. Es esencialmente una declaración de fuerza. A la luz del día en el Serengeti, se puede ver cada pelo de su cuello, cada cicatriz tallada por generaciones de luchas por el estatus. ¿Qué mantiene en pie un sistema tan brutal durante miles de años? ¿Será el instinto de supervivencia? ¿O un orden invisible que la naturaleza diseñó específicamente para la hiena moteada? Una sociedad regida por el miedo, por dictados genéticos, por matriarcas con mano de hierro y por la desesperación de quienes nacen en la base. Esa es la puerta que abre el camino hacia el descubrimiento de la oscura verdad sobre esta tribu. El mediodía del Serengeti se vuelve cada vez más caluroso, haciendo vibrar el aire como olas invisibles. En medio del calor, dentro del clan de los rompehuesos, se agitan las corrientes sociales subyacentes. La brutalidad de la hiena moteada reside en las reglas invisibles que cada individuo se ve obligado a seguir. Las hembras de esta especie poseen niveles superiores de testosterona, lo que las convierte en luchadoras natas. Sus cuerpos son enormes, sus hombros anchos, sus mandíbulas tan fuertes que pueden triturar huesos de antílope como si fueran una rama seca. Esto hace que las confrontaciones internas dentro de la manada no sean solo disputas, sino demostraciones de poder. Un siseo, una embestida rápida, un chasquido de mandíbula bastan para arrastrar a toda la jerarquía a una espiral de tensión. Y entonces, esa tensión estalla cuando una hembra de bajo rango se atreve a abalanzarse sobre el cadáver del antílope que no se permite comer. En esta sociedad, la comida es como el honor. Quien come primero, mayor estatus. Su error desencadena inmediatamente una reacción en cadena. Las dos hembras líderes se lanzan hacia adelante como dos espadas vivientes, con la boca abierta, sus ojos brillando bajo la brillante luz del sol de esta tierra.
El aire parece agrietarse. El sonido de mordiscos resuena secamente. La pelea dura solo unos segundos, pero es suficiente para recordar a toda la manada que esta sociedad existe a base de miedo. Sin embargo, el poder más peligroso de una manada no son sus colmillos. Las hienas moteadas son expertas en alianzas sociales, una red de relaciones que cambia a diario. Recuerdan quién las ha ayudado, quién se ha resistido, quién es un aliado, quién es una amenaza. Una mirada puede ser una señal de apoyo. Un paso al frente puede ser una declaración de guerra, y una risa aguda puede unir a docenas de individuos. En segundos. Mientras las hembras compiten por el poder, los machos adultos viven en el escalón más bajo de la sociedad. Vistos desde la distancia, pueden parecer vagabundos inofensivos, pero en realidad son individuos obligados a vivir en absoluta humildad. Solo se les permite comer cuando todas las hembras han terminado. Deben apartarse del camino de cualquier cachorro que se acerque. Deben mostrar sumisión, inclinando la cabeza y lamiéndose los labios cuando son observados. En una sociedad matriarcal brutal, los machos son los últimos ciudadanos. A medida que la tensión en el aire, como una cuerda tirada hasta el límite, comienza a flaquear. Saraya, la poderosa reina, está envejeciendo. Y en un mundo donde el trono no espera heredero, sus dos hijos pequeños, Taji y Malkia, acechan en secreto cualquier señal de debilidad. A veces es solo una pausa en sus pasos, una respiración entrecortada o un paso más lento al ponerse de pie, pero para ellos es una oportunidad de oro. Un golpe de estado silencioso está teniendo lugar. En el Serengeti, nada es más aterrador que la ambición de una joven de sangre noble. En medio del viento cálido que silbaba entre la hierba alta, capas de poder, alianzas, traiciones, supervivencia y ambición se entretejen en una compleja red, una sociedad sin piedad.
donde cada individuo debe estar alerta cada segundo para mantener su posición, ya sea en la cima del poder o en lo más profundo de la desesperación. Y cuando el sol comenzó a ponerse, supimos que la verdadera tormenta aún estaba por venir. El sol del Serengeti había comenzado a inclinarse, pero el calor aún quemaba el suelo como una lengua de fuego. El clan Rompehuesos se encontraba en formación frente a la manada. Su grito de advertencia resonaba en el mar de hierba. La ambiciosa joven Taji dio un paso al frente. El sol del mediodía se reflejaba en su pelaje moteado, oscureciendo cada mancha con un tono peligroso. Frente a ella, Malkia avanzaba también, lenta pero segura, con la mirada como cuchillas cortando el aire. Los dos herederos potenciales se encontraban uno frente al otro, en el centro de la manada, donde todas las miradas estaban fijas. Ya no eran aliados. Ya no eran compañeros de casa. Ahora eran solo dos hombres ávidos de poder, dispuestos a construir tronos con la sangre del otro. El aire pareció detenerse. No se oía ni una sola risa aguda. Solo el sonido del viento soplando entre la hierba seca y el rugido lejano de los leones, como un arrebato de poder. Pero justo cuando la distancia era solo un salto, Saraya rugió de repente. Su rugido ya no era tan pleno ni potente como en las temporadas de lluvia anteriores, pero tenía el prestigio de una década de dominio. Un sonido ronco, pero con la fuerza bruta de la sabana, suficiente para detener a ambas jóvenes. Dio un paso al frente, temblorosa, pero aún llena de energía. Sus viejos ojos brillaban con una orden que nadie se atrevía a desafiar. Allí se detuvo. Malkia también retrocedió medio paso. Sus miradas se entrecerraron entre sí y Saraya, como si cada uno considerara romper la tradición allí mismo,
frente a la reina que aún respiraba. Pero la ley era más antigua que las propias hienas. Grabada en su sangre, la reina seguía de pie, el trono intacto. El suelo tembló suavemente bajo los pies cuando las hienas cambiaron de formación al unísono antes de que se acercaran los leones. Por un momento, nadie se atrevió a acercarse a Saraya. Pero los ojos de la ambición aún ardían. El silencio fue solo temporal. Había surgido una grieta, y las hienas sabían que la guerra de sucesión apenas comenzaba. El atardecer caía sobre el Serengeti como un fino manto naranja sobre un mar infinito de hierba. El calor había amainado. Pero la tensión dentro del clan de los rompehuesos no. Tras el fallido golpe, las hienas se dispersaron en pequeños grupos, cada uno manteniendo la distancia suficiente para observar al otro sin crear más conflicto. Saraya permanecía inmóvil en un montículo bajo de tierra, respirando lenta y pesadamente, pero sus ojos aún brillaban con la misma fuerza. El enfrentamiento la había agotado sus últimas fuerzas, pero también les había recordado a la manada que el puesto principal aún estaba en juego. Unos metros más lejos, Taji y Malkia se separaron, cada uno en una larga sombra vespertina. Los dos ya no gruñían, ya no mostraban ninguna actitud, pero sus miradas ocasionalmente se volvían hacia Saraya, no por respeto, sino por consideración. Podían esperar pacientemente unos días, semanas o incluso unas horas más. En el Serengeti, el poder nunca muere con la estación seca. Simplemente pasa de uno a otro en un silencio aterrador. Y los jóvenes, aunque cubiertos de polvo, seguían aprendiendo las primeras lecciones no enseñadas. Cuándo dar un paso al frente, cuándo hacer una reverencia, cuándo tocar la comida, cuándo quedarse de pie y observar. Observaban a sus madres o a las hembras mayores y memorizaban cada acción como un libro mudo lleno de reglas.
Bajo la luz oblicua de la tarde, esos jóvenes ojos brillaban no de inocencia, sino porque veían su propio futuro incierto. En el cielo, los buitres volaban en círculos más bajos, como si hubieran presentido el cambio. El suelo, aunque más silencioso que el encuentro del mediodía, aún oculta las silenciosas corrientes de poder que hay debajo. Una dinastía se desvanece lentamente, otra aguarda, y en el medio se encuentra el frágil silencio de la transición. El día se desvanece en el Serengeti. Pero para el clan Rompehuesos, una pregunta aún está en el aire. Cuando caiga la última reina, ¿qué pasará con la manada de hienas más poderosa de la tierra? Nadie lo sabe. Pero la naturaleza siempre deja una huella silenciosa antes de escribir su siguiente capítulo. La historia del clan Rompehuesos aún no ha terminado. Estén atentos a la siguiente parte para descubrir quiénes se alzarán en esta brutal transición. Y no olviden activar la campanita y suscribirse para no perderse la próxima serie de supervivencia en la vida silvestre. ¿Crees que el león siempre es rey? Observa detenidamente esta escena. Un rey a la fuga. Su manada aplastada bajo las garras de quienes una vez despreció más, las hienas. Hoy, esto no es una cacería. Es un sangriento golpe de estado planeado durante años. Bienvenidos a la peor pesadilla del rey de la selva. Una pesadilla diurna. Una manada de hienas caza frenéticamente al rey de la selva. En medio de la sabana abrasadora bajo el sol, se desarrolla una tragedia desenmascarada. No se trata de una emboscada sigilosa en la noche. No se emplean tácticas de camuflaje ni elementos sorpresa. Durante milenios, el león ha estado en la cima de la cadena alimentaria, el símbolo absoluto del poder. Pero en este momento, ese símbolo corre el peligro de colapsar a manos de una fuerza que siempre ha despreciado.
Durante millones de años, las reglas no han cambiado en esta sabana. El más fuerte no solo es el mejor depredador, sino también el artífice del orden. Él es el león. No necesita cazar a diario, pues su mera existencia es una amenaza. Su espesa y oscura melena no es un adorno, es una armadura y un medallón, una clara señal de testosterona, vitalidad y batallas victoriosas. Es un certificado de poder supremo. Con solo verlo, otros deben hacerse a un lado, inclinando la cabeza en señal de deferencia. Este es el único lenguaje que la naturaleza entiende. Su poder se basa en la crueldad. Para entender por qué es rey, observe a su presa. Es una de las pocas criaturas que se atreve a enfrentarse directamente al búfalo del cabo. El tanque de acero de la sabana. Es una batalla despiadada, donde una sola carga puede romperle las costillas. Pero ganó, no solo por su fuerza, sino por su inquebrantable voluntad. En la manada, era el único con derecho a comer primero. Incluso las leonas, las principales cazadoras, tuvieron que esperar afuera. Esta exclusividad no se limitaba solo a la comida, era una confirmación de estatus, una ley férrea e inexpugnable. El león se alzaba sobre un montículo. A lo lejos, la manada de leonas y cachorros descansaba en paz. El poder siempre conlleva responsabilidad. Él era el rey, y también era el muro. Su función no era solo encontrar comida, sino proteger a toda la manada de reyes rivales y otras bandas. Todos los días patrullaba, marcando su territorio con su olor y un rugido que podía penetrar 8 kilómetros de hierba. Ese rugido era una promesa, una frontera inquebrantable. Si cesaba, el orden se derrumbaría. Su manada lo sabía.
Sus enemigos también. No había ninguna concesión. Su poder era un monopolio absoluto. Él comía primero. Su manada comía después. Y el resto de la sabana solo podía observar. Este brutal monopolio mantenía el orden, pero al mismo tiempo fomentaba el resentimiento. Cada vez que se apoderaba de una presa, cada vez que rugía para afirmar su territorio, sembraba las semillas de su propia caída. El poder en la sabana no es permanente. Solo existe mientras exista el miedo. Y una vez que ese miedo sea reemplazado por el hambre, la pandilla se alzará. En el mundo de las pandillas, la guerra no surge del odio. Surge del hambre. Pero para los leones y las hienas, el conflicto es más profundo que la comida de hoy. Es una disputa escrita en su ADN, que se remonta a los albores de los tiempos. Hace millones de años, competían por el primer puesto en la cadena alimentaria africana. Los leones, con su fuerza explosiva y velocidad, son venerados como grandes depredadores. Las hienas, con sus mandíbulas capaces de triturar huesos, a menudo son etiquetadas como carroñeras. Pero los datos científicos han cambiado esa percepción. Las hienas no son simples carroñeras. Son los depredadores más eficientes de la sabana, con una tasa de éxito de caza incluso mayor que la de los leones. Aunque nuestros ancestros veneraban a los leones, la historia de su supervivencia demuestra lo contrario. Las hienas tienen una economía de manada extraordinaria, donde cada individuo desempeña un rol claro, liderado por una poderosa hembra alfa. Mientras que los leones dependen de la fuerza absoluta del individuo, las hienas dependen de la fuerza de la organización. Esto las ha convertido en enemigas acérrimas. Las hienas, las tenaces y demacradas supervivientes, llevan dentro amargura en lugar de alegría. Los leones devoran los cadáveres de los antílopes, dejando a las hienas solo para roer los huesos blancos.
Es una cruel relación simbiótica donde las hienas pagan un alto precio por la supervivencia de los leones. Son constantemente amenazadas y despojadas del fruto de su trabajo. Se robaron miles de comidas. Este descontento no era solo resentimiento territorial. Era la rabia acumulada durante millones de años de ser tratados con desprecio. Y cuando el hambre alcanzó su punto álgido, esa rabia se convirtió en la semilla de un golpe de estado. No eran débiles. Solo esperaban su momento. Un ejército organizado estaba listo para desafiar el monopolio del anciano rey. Pero esta disputa no era solo por comida. Era una maldición de sangre. Hace unas temporadas de lluvia, esta manada de hienas reinó suprema, liderada por una poderosa y experimentada reina, una hembra alfa que no conocía el miedo. Hasta que llegó él. El rey actual. No solo vino a reclamar territorio, vino a eliminar a la competencia. En una cacería tormentosa, se encontró con su reina. No fue una cacería. Fue una ejecución a sangre fría. La mató frente a la manada, un golpe rotundo para enviar un mensaje brutal. El poder absoluto no acepta rivales iguales. Las hienas no lloraron. Habían visto la mirada feroz del tirano y su propia impotencia. El miedo estaba grabado en la mente de cada individuo. Pero junto con el miedo llegó un silencioso voto de venganza, alimentado por el hambre y la pérdida. Por eso aparecieron hoy. Esta no era solo una lucha por la supervivencia. Era el ajuste de cuentas de un imperio que había sido asesinado. Había que derramar sangre. Y la corona del perpetrador debía ser tomada a plena luz del día. La venganza había madurado. Y hoy era el día del juicio. La guerra siempre necesita una mecha. Y en
esta sabana, la mecha suele ser la arrogancia del gobernante y la imprudencia de los desesperados. El león se regodeaba en la complacencia del poder. Pero había cometido un error. Una hiena solitaria, llevada al borde del abismo por el hambre, se aventuró en su territorio. El león rugió, no un rugido protector, sino de desprecio. Pero hoy, ese desprecio se había convertido en una declaración de guerra. La hiena solitaria no era el objetivo. Era el cebo. Desde todas direcciones, apareció la manada de hienas. Las feroces criaturas habían formado una formación perfecta. No había escapatoria. No se trataba de una cacería al azar. Era un desafío planificado, orquestado por la hiena hembra alfa, un golpe callejero diurno. Un león podía matar a una hiena, pero ningún león había nacido para enfrentarse a toda una manada. Su fuerza individual, que lo había mantenido en el trono, ahora era insignificante contra esta despiadada unidad. Rugió para afirmar su poder, pero ese rugido solo fue respondido con el sonido burlón del miedo que se había desvanecido. Las hienas sabían que eran más fuertes que él. Sabían que estaba solo. No se trataba de valentía individual, sino del poder de la mentalidad colectiva. Habían invertido el equilibrio de poder. Las hienas se lanzaron a la batalla, consumidas por el odio. Un momento fatídico. La sabana entera contuvo la respiración. El rey de la selva había tomado la decisión definitiva: huir. Con la cola entre las patas. El símbolo del poder supremo fue arrastrado al lodo. Esto no era una rendición, sino una última y desesperada lucha por la supervivencia. La lucha ya no era por comida, sino por la vida y la dignidad suprema. El golpe había triunfado. Ahora, la manada de hienas comenzaría la persecución más humillante en la historia de la sabana.
En el mundo de Lion Tribe, el león macho es el protector, pero también el más aislado. Cuando el peligro acecha, debe luchar solo. Este es el precio de su dominio. Nadie lo ayuda. Nadie se atreve. Llama, pero solo recibe silencio. Cada pequeña herida es una invitación. Las hienas saben que no necesitan un golpe mortal. Necesitan la pérdida de sangre. Necesitan al león exhausto. Atacaron con una táctica de golpe y fuga, debilitando el poder absoluto con la vil persistencia de la superioridad numérica. Una gran fuerza estaba siendo destrozada. Había escapado de su cerco. Las hienas se detuvieron. Ya no necesitaban perseguirlo. Para ellas, expulsar a un rey de su trono era más humillante que matarlo. Ninguna oscuridad descendió para ocultar este patético estado. Bajo el crudo sol africano, la derrota del rey de la selva quedó al descubierto ante toda la sabana. Avanzó trabajosamente hacia el horizonte, donde el sol se evaporaba. Cada paso era una tortura, no solo por las heridas sangrantes, sino por el aterrador silencio a sus espaldas. Las hienas ya no reían, estaban ocupadas destrozando el territorio que acababa de dejar atrás. Giró la cabeza para una última mirada. Ese reino, donde una vez rugió con orgullo, ahora pertenecía a alguien más. Un rey sin hogar. Un guerrero sin manada. Se quedó sin hogar en medio de un mar de hierba quemada. La sed y el calor abrasador comenzaron a envolverlo. Pero en sus ojos cansados, no había aceptación de la muerte. Aún respiraba. Y la ley de la naturaleza es simple: mientras respire, luchará. Esta soledad fue su castigo, pero también su crisol. Para recuperar lo perdido, no podía regresar solo. Necesitaba una nueva fuerza, una nueva alianza lo suficientemente poderosa como para aplastar a las masas.
Continuó caminando, su sombra extendiéndose sobre el suelo árido, solitario pero resiliente. Buscaba la vida, una segunda oportunidad. Cuando un rey está acorralado, la desesperación de un león puede transformarse en furia final. ¿Quién será el primero en pagar el precio de este golpe? Pulsa la campana y suscríbete al canal para no perderte el próximo episodio de la lucha de poder más brutal en la sabana. La historia no ha terminado. Está a punto de entrar en un capítulo más sangriento. Mira la siguiente parte, Dulce Venganza, el momento en que el Rey León regresa para reclamar su trono.